La señora dice que yo violé su privacidad. Claro, por su culpa perdí mi familia. Jamás había yo engañado a mi esposo. Tú alegas que todo esto fue porque él, que es el dueño del hotel, dio la información. No fue mi culpa, no fue mi culpa. Claro Tú que lo sí, hiciste, señor, tú claro sola que te sí, metiste porque en dio todo una ese problemón. información. ¿Por qué dejaste entrar a la policía sin una orden judicial? Me monté en el carro y doy reversa, siento un cantazo. ¿Y qué le pasó al niño? Estaba muerto. Yo sé que yo lo maté, pero no fue mi culpa, fue un accidente. Papi, perdónala, por ¿sabes favor. qué? Yo no quiero. Va a terapia. Tú coges la terapia. Nosotros ya de verdad que estamos cansados de ella. Por culpa de ella se murió papi. ¿Cómo se murieron tus padres? ¿Se Los murieron mató. ¿Perdón? No, Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El juez norteamericano William O. Douglas dijo: en ocasiones es mejor que un culpable escape de la justicia que un inocente sea encarcelado. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y esa es la base primordial del sistema judicial en Estados Unidos. Aunque no es infalible, señores. Siempre hay fallos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Y sí, él no tenía derecho a violar mi privacidad y arruinar mi vida. No. Wait. Era mi obligación cuidar de mi negocio y del resto de mis clientes. That's it. Buenas tardes y bienvenidos. Gabriela, estás demandando a Ricardo. Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Gracias, doctora. Buenas tardes. Yo demando al señor Ricardo, dueño del motel donde me hospedé hace 6 meses por cuestiones de trabajo. El señor violó mi privacidad. Por su culpa perdí trabajo, perdí mi familia, me fue mi culpa, no fue mi culpa. Claro Tú que lo sí, hiciste, señor, tú claro sola que te sí, metiste porque en dio todo una ese problemón. Tú te información que era privada. No tenía por qué haber dado. Espérate un momento. Primero, no estamos en un solar ni en una cancha de tenis. O sea, no puede hablar, los dos no pueden hablar. Tú no la puedes interrumpir a ella de esa manera. Tú eres el dueño de un motel. Eso significa que eres un empresario. Escucha lo que ella va a decir y luego respondes a lo que ella va a alegar. Aquí no estamos en un lugar de gritar, uno es un gallinero. ¿Qué es lo que tú estás exigiendo? Yo le exijo al señor Ricardo la cantidad de $100,000 por daños y perjuicios. Perfecto. Por lo que tú dices que fue una violación de tu privacidad. Sí, Muy así bien. es. Ahora cuéntame los hechos que llevaron a este acontecimiento. Explícame. Sí, como le había dicho, yo hace 6 meses, en mayo de este año, por cuestiones de trabajo, tuve que viajar a Los Ángeles. Siempre llegaba a casa de una prima. Traté de llamarle y avisarle, por X motivo no la encontré. Pero yo ya sabía que ella me daba alojamiento. Llego a Los Ángeles, no la encuentro, sorpresa de que se había ido a México de vacaciones. Digo, bueno, esto lo tengo que solucionar. Busco un hotel cerca del lugar donde yo tenía una cita un día después. Muy bien. Me instalo en su motel, salgo a cenar a un restaurant bar. Después de cenar me tomo un trago, estoy en la barra y veo un chico joven y guapo en la barra. Joven para una mujer de 50 años. Me coquetea, me invita a la copa, se lo acepté. La verdad, se lo acepté. Y yo le ofrecí si quería ir a buscarme al lugar donde estaba yo. Al motel donde te estabas quedando. Perfecto.
Fui rápido, me puse sexy, linda, para genial. recibirlo. Sí, el chico llega, Ajá. pregunta por mí, me avisan. Ok, dale el acceso. Perfecto. Llego a tu cuarto. Llega a mi cuarto, obviamente yo ya lo esperaba. La copita para darse valor. Jamás había yo engañado a mi esposo. ¿Y cuánto tiempo llevas casada? 20 años Sí, María. con el mismo hombre. Hombre que me utilizaba. Entiendo que hiciste esto porque no te sentías feliz en tu vida o que tenías deseo. Sí, Eso es dije, jamás irrelevante en la al vida. caso. Sandunguera que eres. Irrelevante a tu caso. La gente tiene que aprender a hablar no de más, señores. Cuando vas a una corte, no hables de más. Habla los hechos necesarios para probar tu caso. Porque el que habla de más le está ofreciendo información al abogado contrario de luego agarrarse de un tema que no es irrelevante, pero es escandaloso, como está haciendo el demandado de este caso. Presten atención porque esto es importante. Ok, el chico llegó a esa habitación y empezaron ustedes en la gran función. ¡Qué divertido! Genial. ¿Qué pasó? El abrazo, el beso, el apapacho. La demanda es contra él. El cachondeo. Ok. No me hizo caso. Vamos a donde teníamos que ir, Ajá. a hacer lo que teníamos que hacer. Exacto. Estamos muy entrados. Portazo. Ajá. Eso que de repente, bueno, ¿hasta qué pasó? Espérense. ¿Y qué pasó? Entran dos policías Ajá. a arrestarme, acusarme de cómplice de este chico, un cómplice de prostitución, tráfico de drogas. Yo, ¿pero por qué? Si yo estaba pasando un rato bien nada más con él, ¿de qué se trata? Pero había droga o Es que algo. este chico, sin que yo me diera cuenta, aventó unas bolsas de droga abajo de la cama. Yo jamás me percaté, pues yo estaba en otra situación. Ajá. Me arrestan, literalmente desnuda, me subieron a la patrulla. Ok. Por culpa de un... No, no ¿Por fue qué? culpa de Porque nada. invadió Tú por andar mi re privacidad. loca. Ok, momento. re loca. Momento. Le Ok. permitió- Te arrestaron. Eventualmente, ¿qué pasa? Investigan y te sueltan, ¿no? Sí, sí. Pero fui perdiste tu exonerada. cita del trabajo al día siguiente. Perdí todo. Todo lo perdiste. Todo. bueno. Perfecto. La custodia de mi niña, doctora. Ok. Eso es algo que jamás voy a recuperar. Ok, y tú alegas que todo esto fue porque él, que es el dueño del hotel, dio la información a la policía Le permitió. sin una orden de registro, pero la policía no te enseñó a ti Claro, ninguna no. orden judicial permitiéndolos a ellos entrar a tu habitación. Claro, porque no me buscaban a mí. Ok. Buscaban a este chico. Buscaban al chico. Él permitió que accedieran al Sigo la registro. ley de Perfecto. este país. Eso no debió. Ok. Si hubiera aplicado la ley, él hubiera pedido Una orden, judicial. de Claro, pesquisa. claro. Ok, perfecto. Cosa que no hizo. Ok, te entiendo perfectamente tu caso. ¿Algo más que tengas que añadir? Fui exonerada. Tuve que pagar una fianza. Claro, y abogados y Y todo. todo. Naturalmente. Después de haber perdido. Claro. ¿Qué otras tienes en cosas. tu mano? Traigo las pruebas donde fui Acércamelas. Muchas gracias. Al chico sí lo detuvieron y me imagino que sí lo mantuvieron detenido. Sí, él sí tenía pruebas, yo no, yo pude Ok. comprobar. El caso mi de la inocencia. señora fue desestimado por la fiscalía por, naturalmente, falta de evidencia. Muy bien. Ricardo, ¿cómo respondes a la demanda? Ok, doctora, buenas tardes. Mire, lo que pasa es que jamás yo vengo aquí a decirle que no voy a darle ni $1 No, a esta veremos señora. si no. Qué bruto Veremos es. si no. Qué Ni bruto. $1, ok. Bruto. Esto está así, Veremos esto si está no. así. Esa manera de comenzar a responder a la demanda es la manera más bruta, Bueno, pero absurda eso es lo que y pasa, inefectiva que existe en el lenguaje de las leyes. Porque eso es decirle al árbitro que está sentado en el caso, usted es un idiota y pase lo que pase, yo no le voy a hacer caso. Explícame, ¿por qué tú no piensas que la privacidad de tus huéspedes es más importante? Porque realmente los huéspedes y tú tienen la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, que no permite pesquisas ni investigaciones sin una orden judicial. La cosa está así. La señora me pide a mi dinero. A mí, me viene en la madrugada una llamada. Bueno, para contar la historia, mi motel es un motel que me fue heredado hace 5 años por mi abuelo. El motel fue heredado a mis padres, pero mis padres no quisieron quedarse con él y lo querían vender por una suma muy barata de dinero. Entonces, a pesar de mi edad,
lo agarré y me estoy haciendo cargo yo de él. En este motel estoy esperando, mi objetivo es de que solamente sea visitado por gente ejecutiva, por familias que vengan extranjeras, de gente trabajadora. Ese es tu objetivo, pero ahora mismo, ¿qué tipo de personas ocupan tu motel? Ese tipo de personas, porque me he encargado de que yo me he hecho una guerra contra las prostitutas, contra la gente de que vende la droga. Ok, perfecto. Vamos a hacer un receso. Cuando regresemos yo quiero saber qué pasó el día del evento con la señora Gabriela. Yo quiero que me expliques exactamente cómo fueron los eventos que ocurrieron desde tu punto de vista. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo, doctor. Muy bien, eso es lo que quiero que hagas cuando regresemos. Y ustedes, por favor, regresen con nosotros después de este corto receso. Los moteles a veces se prestan para el elemento criminal y entiendo por qué el señor quiso ayudar. Siempre van a haber excusas para justificar las violaciones constitucionales. Cuando regalamos nuestra libertad por seguridad, no los desmerecemos ninguna de las dos. Muy poético, detective Peñate. Si pasa, Lo que pasa ¡Cállate! en ese caso, ¡Cállate! ¡Caso cerrado!